Bienvenidos a las Mil de una Fantasy, este programa número 21 y el más novedoso de todos los que hemos hecho, por dos motivos, porque ya hemos llegado a la cúspide de los invitados que podemos tener. Ya después del de hoy ya no podemos más que ir para abajo, ¿sí? Salvo que lo hagamos aquí fijo. Y segundo, porque aunque nos estéis escuchando a través de la radio de iVoox o de Apple, cuando Spanish Bowl lo suba, vais a poder, iba a decir disfrutar no, sufrir nuestra apariencia, porque este es el primer podcast que grabamos en vídeo. Esperemos que la técnica nos permita hacerlo con una calidad decente, porque aquí estamos todos sin... Ninguno teníamos una webcam en el ordenador, estamos todos tirando con móviles, salvo el invitado, que es un hombre, por eso es top, y es el único que tiene medios y el resto como podemos. Pero bueno, aquí tenemos al que no falló hasta ahora, David, que está así de vacaciones, pero aquí en el podcast, muy bien, como debe ser. Muy buenas noches, pues sabéis, haciendo sufrir un poquito a la audiencia, yo sí me entero de que hay un programa en vídeo, no puedo dejar pasar esta ocasión, ¿verdad? Y nada, pues estamos ahora mismo de vacaciones, disfrutando mucho y bueno, pues vamos a cruzar los dedos y esperemos que la cobertura nos respete y podamos disfrutar de toda esta grabación en condiciones. Y el que estáis viendo con camiseta de los Lions, no os confundáis, no es ningún fichaje, no es ningún fichaje nuevo, es Raka, que le gusta provocar. ¿Qué pasa, Raka? Muy buenas. Mira, yo, debido a nuestro invitado de lujo, ¿no? Pues hoy me pongo mi camiseta de jugador preferido fantasy por excelencia, Calvin Johnson en su tiempo. Y bueno, un poco también, pues como David, ¿no? Con lo que tengo por aquí, estando de vacaciones también. Hay que ver. Iba a decir que es amor al podcast de vacaciones aquí, pero no, es amor al invitado. Pues aquí tenemos al gran Mauricio Gutiérrez. ¿Qué tal, Mauricio? Vaya introducción. La verdad es que estoy abrumado con lo que han dicho al respecto de mí, pero agradezco de verdad enormemente la invitación. Buenas noches en España, buenas tardes acá en México. Ahora sí que en dos continentes distintos, gente de habla hispana platicando de fantasy fútbol. Qué gozadera. La verdad es que me encanta la invitación cuando me la hicieron. No me la pensé dos veces y dije, por supuesto, hago un espacio en la agenda, porque un poco lo que hablábamos fuera de cámaras, que se trata mucho de hacer comunidad entre la gente de habla hispana que se apasiona por el fantasy fútbol, y me parece que poder hacer este tipo de podcast es fundamental para este crecimiento. Sí, un crecimiento que nos comentabas tú, que en México también se está dando al mismo nivel que en España, que en los últimos dos, 3 años se ha metido una subida al nivel fantasy brutal, y hay que aprovechar, ¿no?, ese subidón en los dos países, bueno, y me imagino en toda Sudamérica, para juntarnos más y, oye, hacernos ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y el boom del fantasy no solo está, como dices, en México y en España. La verdad es que también Centroamérica, Sudamérica, muchísimos jugadores de Argentina, Brasil, que aunque no es de habla hispana, pero también están muy enganchados con el fantasy. Y bueno, qué mejor que poder crecer esta comunidad, ¿no? También a través de las ligas que organizan ustedes, las ligas que organizo yo en el Estadio Fantasy Bowl, es parte de justamente de crear esta comunidad. Pues Mauricio, antes de empezar a hacerte un tercer grado intensivo, ¿qué te parece si nos cuentas a modo introductorio cómo llegas a la fantasy, qué es lo que te atrae y cómo decides dedicarte a esto, vamos a decir, profesionalmente ya? Mira, David, inicié en el fantasy hace unos 12 años, probablemente cuando comenzaba de manera rudimentaria en NFL.com las ligas. Yo inicié jugando en ligas públicas porque realmente no tenía amigos con quien jugar y dije, oye, esto parece interesante, me puede enganchar un poco más hacia el deporte y me puedo entretener. Entonces así lo hice. Después, unos 2 años de jugar en ligas públicas, sin disfrutarlas mucho, era bueno, pero no sentía que había la interacción con los participantes, muchos abandonaban su equipo. Topo con unos amigos que tienen una liga de gente en Guadalajara, México, y comenzamos a hacer la liga que ya tiene más de 9 o 10 años jugándose, y ahí fue donde yo me apasioné por el fantasy. Después, hace unos 5 años,
6 años vi la oportunidad de empezar a generar contenido en español porque no había absolutamente nadie atendiendo el mercado, que si bien la mayoría de los que juegan fantasy pueden hablar inglés, hay otros que no, e incluso los que hablan inglés pudieran interesarse en el contenido en español, ¿no? Y hemos visto que es así, a la gente le gusta escuchar de fantasy en su idioma, y abrí estadiofantasy.com sin saber absolutamente nada de programación, ni web, nada. De verdad empecé de ceros, aprendiendo a través de tutoriales en YouTube con amigos que sabían, etcétera. Se armó la página y ha crecido de manera impresionante la página y mi carrera. Y como dices, hoy puedo decir que me dedico a esto de tiempo completo. El año pasado empecé ya a escribir para NFL.com en español de manera oficial. Así que ha sido un trayecto de verdad muy bueno, muy aventurero, pero que me ha traído muchas alegrías y mucha satisfacción desde el plano personal, laboral y también de las amistades y la gente que he conocido durante todos estos 6 años. Pues esperemos que David y Raka, cuando lleven los 12 años que llevas tú, tengan el mismo nivel que tienes tú. Yo ya no puedo decir, yo llevo más tiempo incluso y no, no lo consigo. Para mí es tarde, pero el resto aún tienen oportunidad. Nunca es tarde, David, nunca es tarde. Bueno, hay que intentarlo. Oye, ya tengo un podcast. Exacto. No sé. ¿Sí? Pues vamos a empezar con las preguntas. Tenemos preguntas que hemos preparado nosotros, de los oyentes, audios, tenemos de todo. David, ¿quieres empezar tú con la primera pregunta? Venga, vamos allá. Pues mira, estamos viviendo una pequeña revolución en fútbol, no solo en fantasy fútbol, ¿no? Pero sobre todo en el enfoque real del fútbol americano, que es la irrupción de las analytics, de las sabermetrics. La nueva manera de entender la gestión de los datos y de intentar interpretar con ello la realidad que hay en el campo nos trae enfoques nuevos al juego real. Lo estamos viendo con los Ravens, cómo cambian su manera de jugar, cómo cambian la gestión de cuartos downs, etc. Y surge la pregunta, igual que el juego real fue influyendo en la manera de enfocar la fantasy y la manera de cambiar la forma de puntuar y de organizar ligas, ¿crees que este desembarco de las analytics también va a modificar la manera de establecer puntuaciones y sistemas en las ligas fantasy? No sé si los sistemas de puntuación se vayan a ver modificados o alterados por este surgimiento del Analytics. Lo que sí es que el propio análisis del fantasy ha cambiado y ha entrado en una dimensión totalmente distinta, porque antes era básico, ¿no? A veces nos enfocábamos en el volumen, acarreos, targets, yardas, y luego empezamos a ver todo esto, que yardas creadas, yardas, expectativa de yardas, expectativa de touchdowns, las yardas aéreas, y es un mundo de analytics que a veces puede abrumar. Yo siempre he dicho, el fantasy a veces hay que dejarlo de manera simple, hay que hacerlo simple, a menos que realmente tengas la capacidad y el tiempo de entrar en los analytics, hacerlo. De otra manera, nosotros los analistas de fantasy, esa es mucha de nuestra chamba, de poder estudiar los analytics y presentarlos de una manera muy sencilla, como los rankings, ¿no? Que es un listado de jugadores que se ve muy sencillo, pero que trae mucho trabajo detrás. A veces a mí me preguntan, una de las cuestiones más recurrentes que me dicen, ¿qué tomas en consideración para hacer tus rankings? Y les digo, todo. Es la realidad, todo. O sea, me puedo fijar en todo, desde los datos anteriores, la expectativa, obviamente, que creo que es lo más importante, es ver qué esperas del jugador a futuro para esta temporada, pero en general, pues uno se tiene que enfocar en los mayores datos que puedan darte más seguridad al momento de dar tu opinión sobre un jugador. Muy bien. Claro, se ha valorado, pues nos comentaba, vino aquí Jesús Soler, que es un experto en estos temas, y nos comentaba, ¿por qué no llegar a ver una fantasy en la que puntuemos en base al EPA? A mí me pareció un poquito complicado, sobre todo porque es un concepto tal vez un poquito árido, ¿no? Pero tal vez enfocar un poquito la manera de modificar puntuaciones, pues valorando los primeros downs, valorando pases deflectados, es decir, determinados parámetros del juego que hasta ahora generalmente no consideramos en las ligas, a no ser que ya vayamos bastante profundo y no a un nivel muy inicial.
Eso en situaciones que sí pueden ser medibles, ¿no? Que sí se sitúan en un juego. Por ejemplo, tú dices el 1 y 10. Está el Scott Fish Bowl, una de las ligas más grandes y más competitivas en Estados Unidos, que es entre analistas y algunos fanáticos. Justamente los 1 y 10 entran a colación. Hay creo que un 10.10, una décima de punto por cada 1 y 10 conseguido, ya sea por aire, ya sea por tierra, o en caso de los receptores, en caso de que los consigan. Entonces, sí creo que ese punto como pases deflectados, y lo vemos también del lado defensivo, ¿no? Los sacks, tacleadas para pérdida, todo ese tipo de datos que sí son medibles, ¿no? Eso sí pudiera entrar a consideración a un fantasy. Pero como tú dices, David, ya para gente más experimentada, porque si no entras a la ecuación y te puede resultar que en la mayoría de contenido que tú puedes consumir no vas a ver reflejado estas situaciones. Se vuelven tan específicas que se vuelve complicado, ¿no? Tener un ranking tomando en cuenta 1 y 10. Si eres muy metido y lo puedes hacer tú y tomar eso en tus proyecciones y considerarlo, adelante, ¿no? Pero normalmente los sitios establecen un estándar de cuál es la mayoría de ligas en las que se juega la gente y sobre de eso va su consejo. Muy bien. Eso nos pasa un poco a los lobos como nosotros, ¿no? Que tenemos más de 40 ligas y ya necesitamos droga dura para poder jugarlo con cierta diversión, claro, que las separe de las estándar, ¿no? De las de formato más recurrente. Pero bueno, sí que es verdad que cuando buscas rankings de ese tipo, pues no los tienes y podrías generarlos tú, pero no nos da para tanto. Claro, es que conlleva mucho trabajo, justamente eso, ¿no? Es invertir muchas horas en hacer esos rankings. Y digo, puedes jugar en ese tipo de ligas y decir, bueno, pues más o menos preveo, ¿no? Quién pudiera tener más 1 y 10, pero tener el dato duro de cómo está un ranking, tomando todos esos datos, sí es muy complicado. Y cuando para nosotros, pues sí nos interesa a veces, como tú dices, Raka, salirnos de la liga estándar, a lo mejor porque nos demanda un poco más de atención, de diversión, de expertise incluso. Y por eso también yo insisto, para evolucionar en el fantasy tienes que empezar a jugar otros formatos, a lo mejor no tan elaborados como 1 y 10, tipo de esas cosas, pero sí, si juegas estándar, pues una liga pon la PPR y las demás sigue jugando en estándar. Otra vete al half PPR. Cosas bien sencillas, ¿no? Si juegas quarterbacks de 4 puntos por touchdown, elévalo a 6. Dale un poco más de dinámica a tu experiencia del fantasy. Muy bien. Pues, basado un poco en la experiencia, ¿no? Pues con otra pregunta. Por lo que llevamos visto nosotros, notamos cierta tendencia entre lo que comentabas, ¿no? De esta diversidad de continentes, ¿no? En los que jugamos a fantasy, y hemos detectado un poco que lo que se estira más en España es tirar a un formato de Dynasty de 16 usuarios y por lo que hemos podido ver o tenemos esa manera de localizarlo, en Latinoamérica tira más ligas redraft y con un tope de unos 12 jugadores. ¿A qué crees que puede ser debido? Fíjate que es muy curioso y realmente creo que no tengo una respuesta al respecto, porque además de lo que tú dices de la Dynasty de 16 equipos, también en España suelen jugar mucho más con jugadores defensivos individuales. Cosa que en México y en Latinoamérica apenas comienza a verse ese interés por incluir los jugadores defensivos. Y de verdad, no sé a qué se deba. No sé porque nosotros, digo, México, ¿no? Con el acercamiento que tenemos más de Estados Unidos, haría sentido que fuera al revés, quizá, ¿no? Pero a mí me impresiona el nivel de detalle y de especialización de las ligas en España, pero de verdad no pudiera explicarlo, pero me encanta que sea así porque le da otra dimensión. Es decir, ustedes tienen en España un nicho de mercado para el contenido en español que quizá yo no voy a producir porque es probable que la gran parte de quien consume mi contenido no juegue ese tipo de ligas. ¿Me explico?
Pero una razón, híjole, no sé, si ustedes tienen alguna razón o han pensado en alguna, me encantaría escuchar el por qué, pero sinceramente yo no me lo explico. Porque España es así. El hecho de estar en México, ¿no? Sobre todo, con mucha más tradición, ¿no? Mucho más seguimiento desde hace algunas décadas más que aquí, haga que se tenga más entendido el formato o se tenga más, claro. Más costumbre. Más pasión por el fútbol americano puro, ¿no? Y acá, digamos, bueno, nosotros también sabemos, vamos con las defensas, vamos cada vez más, ¿no? A intentar demostrar que esto nos gusta y nos metemos de lleno, ¿no? No lo sé. Sí, puede ser una razón, haría totalmente lógica que nosotros, pues, jugamos más el formato que se juega en Estados Unidos normalmente, aunque también ya en los Estados Unidos se ha diversificado enormemente entre IDPs, Dynasty, incluso con las ligas de Daily Fantasy, que nosotros tenemos normalmente imposibilidad de jugar. Claro, nosotros no. También sí. Pues David, dale a la siguiente. Claro, yo creo que ahora deberíamos cambiar el orden, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo es más interesante preguntar la 4, porque va un poquito más al hilo de esto. ¿No te parece? Venga, sí. Pues al hilo de esto de los jugadores individuales defensivos, que como hablamos es mucho más frecuente aquí, si tú dejas las puntuaciones calificadas como estándar para los jugadores individuales defensivos, realmente puntúan ciertamente poco y su nivel de puntuación está muy alejado de los ofensivos. Así que últimamente tenemos la costumbre, sobre todo en estas ligas nuestras, de vitaminarlos, de subirles las puntuaciones por sacks, para hacer que esos jugadores individuales defensivos estén al nivel de puntuación, a un nivel mucho más similar. Evidentemente con los interior linemen no lo conseguimos, pero con el resto de posiciones alcanzamos unas puntuaciones muy parejas. ¿Tú estás a favor de conseguir esa paridad o consideras que el espíritu fantasy todavía debe primar el poderío de los jugadores ofensivos y centrar así más todas las estrategias de draft en los jugadores ofensivos? Para mí el espíritu fantasy es que cada quien juegue la liga como quiera jugarla. Ese es para mí el principio básico. Si ustedes quieren darle más importancia a los defensivos individuales porque les gusta más el lado defensivo del fútbol americano, adelante, no hay ningún inconveniente en eso, ¿no? Eso sí, conlleva un nivel, insisto, de especialización mucho más allá que solo ver el lado ofensivo. Pero me parece una muy buena idea porque sí, el primer acercamiento que tiene el jugador casual de fantasy con los defensivos individuales, como tú mencionas, es que la puntuación es muy dispar. Y entonces lo toma como una defensa, un kicker, un jugador sin valor, con mucha profundidad, que da lo mismo si lo consigo en la ronda 15 o en la ronda 18, ¿no? Al hacer estos ajustes que ustedes hacen, toma un valor impresionante el defensivo individual a la par de quizá aquellos jugadores que se pueden ir en primera, segunda ronda. No sé con este sistema de puntuación que ustedes tienen, ¿en qué momento regularmente se va el primer defensivo individual? Pues suele ser en segunda ronda, ¿no, David? Tú que eres el experto en esto. Generalmente suele ser Darius Leonard en mitad de segunda ronda, sí. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Estaría de verdad interesante hacerlo. Digo, experimentar ese tipo de ligas, pero obviamente, insisto, para el jugador casual es más complicado porque el pool de jugadores se te duplica totalmente. Claro. ¿No? A tener en la mira. Para algunos es complicado de por sí saber quién es el tercer receptor de los Jaguars, quién es el tercer running back de los Panthers, si es que existe, ¿no? Y ahora súmale los ofensivos. Yo creo que eso tiene que ser paulatino, ¿no? Que el jugador de fantasy empiece por lo más sencillo, que le guste, que se apasione, y que esa misma pasión lo lleve a querer jugar en otros formatos, incluido el que ustedes tienen. Pero, insisto, el espíritu del fantasy es que cada quien juegue las ligas como le acomode, como le guste y como sienta que es mejor para ellos. De hecho, ahora todavía se nos ha complicado más, sobre todo en Flip Flicker, con el cambio posicional en el que los outside linebackers son edge rushers y tenemos edge rushers y interior linebackers. Wow. Pues realmente es más complicado porque
le da mucha más preponderancia, mucho más valor al outside linebacker, porque la posición de defensive end antes era ciertamente crítica. Tenías 9, 10 que puntuaban a cierto nivel y a partir de ahí era la nada. Así que realmente ofrece mucha variabilidad, pero es interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, es un tema que hoy hemos hablado. Sin duda es interesantísimo, ¿eh? Yo no me había topado con ese sistema de puntuación de defensivos individuales. Digo, sabía que en España juegan con muchos, incluso hasta con los 11 que pueden estar en el terreno de juego, ¿no? Los 4 defensivos secundarios, los linebackers y los 4 linieros. Y bueno, al final de cuentas tienes un roster en fantasy de quizá 30 jugadores, ¿no? O hasta más. Es muy interesante, sin duda. Y también el IDP lo hace en Dynasty, es decir, normalmente ese tipo de ligas IDP es Dynasty. Wow. Sí. Y con salario. No, es una loquera, ¿eh? Es una loquera, pero me encanta. Y con salario y con dinero muerto. Ligas que tenemos. Y tenemos Dynasty solo de IDPs. Sí. Sí, jugadores de ataques, solo con IDPs. Tenemos un poco de todo. Qué bueno, me da muchísimo gusto, digo. Qué bueno que diversifiquen y se entretengan y diviertan, digo. Bueno, al final. De hecho, tenemos una liga de kickers y panthers. Solo kickers y panthers. Sí. Una no, 2. Tenemos 2. Bueno, yo soy el vencedor de una. Para mí solo hay una. De kickers y punter. ¿Y es que 3 kickers, 3 punters o cómo es el roster? Sí. Sí, el roster es de 6 y alineas 4. 2 kickers, 2 panthers. Wow, no lo puedo creer. Y es Dynasty. Y es Dynasty. Sí, lo sé. O sea, me están diciendo que ahora incluso, o sea, hay que saber el valor fantasy de un punter a futuro y no solo para un año. Wow. Mauricio, tenemos un programa haciendo un ranking de kickers y panthers. Me encanta, wow. Cuando platique esto en el Estadio Fantasy Podcast, de verdad, va a haber un 80% que no me lo van a creer. Porque además, yo soy de la idea que en una liga estándar, normal de ofensivos, el kicker y la defensa no tienen absolutamente nada que hacer por la variabilidad y la poca predicción que podemos hacer de su producción fantasy, ¿no? Para mí, claro. Y es lo que hice en el Estadio Fantasy Bowl, yo quité kickers y defensas e incluí 2 flex. Y creo que eso le da una profundidad a la liga que te reta, es un reto mucho mayor que más estar dinámico, jugando con kickers exactamente, mucho más dinámico y con los kickers y defensa, que la verdad es que lo divertido de los kickers y defensas cuando los tienes es estar buscando o pescando una cada semana, porque no representa realmente un reto tan fuerte. De hecho, nosotros en Red Draft recomendamos no draftearlos y esperar. Esperar y cada semana ir con el enfrentamiento. Yo también. Justamente yo hago lo mismo, sí. Pues bueno, el gestor del sleeper. Ligado un poco, hablaba David de que a nosotros nos gusta mucho Flickr. Me encanta porque va hiladísimo. En la Estadio Fantasy Bowl la plataforma elegida es Sleeper, ¿no? Y bueno, pues nuestra próxima pregunta es sobre eso, ¿no? ¿Qué aspectos valoras más tú para identificar un sleeper? Para identificar un sleeper, es una muy buena pregunta. En cuanto a corredores, me fijo que sean versátiles, que puedan tanto correr dentro de los tackles como que puedan ser utilizados por aire por sus equipos. Normalmente que sean parte de equipos prolíficos, que esta condición no siempre se da y no siempre se puede encontrar. Quizá también en el aspecto del corredor, a mí no me gusta utilizar el término que es propenso a lesionarse un jugador, ¿no? Creo que es muy circunstancial y depende de muchos factores el poder etiquetar a un jugador de esa manera. Pero, digamos, el punto de Dalvin Cook, ¿no? O el de Leonard Fournette, que normalmente durante la temporada suelen perderse algunos juegos. Bueno, ese tipo de jugadores que vienen en un segundo plano, como Raquel Armstead, como Alex Mattison, puede ser considerados como sleepers, que también el término de sleeper creo que ha cambiado muchísimo.
En un principio usábamos el término sleeper para decir ese jugador que nadie conocía, ¿no? Que podías encontrar en últimas rondas. Pero ahora que todo el mundo tiene acceso a toda la información, pocos jugadores de fantasy desconocen qué jugadores hay disponibles. Entonces, para mí el sleeper ya es el jugador infravalorado, aquel que puede superar la expectativa, sobre todo en el ADP en el que se está yendo. En la cuestión de receptores, me gusta buscar que sean muy buenos atletas, ¿no? Que tú veas su frame y que digas, este es una bestia. Por ejemplo, DK Metcalf el año pasado, que yo no creía en él porque la manera de correr rutas me dejaba muchísimas dudas y dije, este cuate va a ser una bestia en 2-3 años, pero en su primer año no lo veo produciendo. Estaba totalmente equivocado, pero es lo que suelo ver. También ofensivas que suelan pasar por lo menos o arriba del 50%, más bien del 55% en sus intentos. Eso es lo que suelo ver para detectar un sleeper. Muy bien. Pues, David. Muy bien. Si quieres, preguntamos por los gorditos, ¿no? Por los gorditos. Ah, vale. De acuerdo. Sí, que me habían leído a la quinta, que... Esta te va un poco mejor. Es más para ti. Dale. Sí. A ver, Mauricio, nosotros, una de las cosas que hacemos en el programa es hablar un poquito sobre lesiones. Hacemos análisis biomecánicos de distintos jugadores, lesiones, predicciones de plazos, generalidades, etcétera. No tanto hablando de jugadores específicos, que también lo hacemos, sino como para avisar a los participantes de atentos, si hay un high ankle sprain, esperad entre 6 y 8 semanas para recuperar, etcétera, etcétera. Y en qué posiciones va a haber más problemas y en qué posiciones van a recuperar antes estadísticamente. Vale, pero si bien es muy fácil, viendo el reporte de lesiones, el histórico de lesiones de un jugador, predecir más o menos su comportamiento o por dónde puede tener más problemas en función de su estilo de juego, del césped artificial, del césped natural, etcétera, etcétera, es más complicado en los jugadores que están questionable, incluso han tenido un limited practice el viernes, llega el domingo, no sabes si van a jugar, si no van a jugar. Ese injury report de último momento es muy difícil de conseguir para intentar disipar esa duda que nos puede quedar. ¿Sabes de alguna fuente, de algún medio en el que podamos acceder a ese tipo de información de último momento? Porque esas decisiones de Game Time Decision son muy complicadas de predecir. Mira, en NFL.com tienen un injury report que lo van subiendo más o menos cuando los equipos dan el reporte oficial de lesionados una hora previa al juego, ¿no? Para mí el tema de questionable y limited practice, para mí la clave o lo que yo he tratado de ver y que me ha resultado es que si el viernes practica un jugador, creo que tiene un 85% de probabilidades de estar en el terreno de juego el domingo. Sí. Esa es como, como regla no establecida, ¿no? Regla no escrita, pero si un jugador practica de manera limitada, aunque sea el viernes, lo más seguro es que esté el domingo. El otro día que maltraté a la audiencia con un programa de ese tipo era más o menos lo que les decíamos, ¿no? Si tienes un did not practice el jueves y está questionable, es difícil. Si es un limited practice, lo normal es que juegue. Entonces hay que dar ese tipo de predicciones, pero vamos, que al final, hasta el último momento, siempre hay alguno que se te puede escapar. Si está ahí en el límite del retorno, es complicado llegar a cribar ese tipo de jugadores. Sí. Claro, y hablando de la fuente, la página es nfl.com/injuries. Y ahí te despliega, y incluso durante la semana tú puedes ver cómo fue la evolución de cada jugador respecto de las prácticas. Si el martes fue limitado, si el miércoles fue completa, si el jueves completa, puedes ver esa evolución semanal y después te da el reporte oficial ya de cada equipo previo a los juegos. Fantástico. Pues Reca, dale con los gorritos. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta, Mauricio, es va muy ligada también a todo tu trabajo, ¿no? Como analista y en uno de los
aspectos que supongo que valoras a la hora de deducir el impacto que puede tener en quarterback, bueno, en todos los jugadores de la ofensiva, cómo afecta el rendimiento de la línea, ¿no? ¿En qué te basas tú para predecir, para deducir cómo afectará a la producción fantasy de quarterback y de receptores, sobre todo? De corredores. Bueno, y corredores. Sí, claro. Afecta, no es una cuestión determinante, ¿no? Creo que al aspecto al momento de hacer el análisis, uno tiene que analizar absolutamente todo, incluyendo la línea ofensiva. Pero tenemos este historial, ¿no? Y creo que es meterse mucho en el historial del jugador, cómo ha tenido éxito o no detrás de líneas ofensivas malas o buenas, ¿no? Footballoutsiders.com hace un trabajo muy, muy bueno en cuanto a rankear y evaluar líneas ofensivas. Y obviamente eso es interesante, saber qué líneas ofensivas van a andar bien en este año y cuáles no, obviamente afecta un poco en el ranking. Creo que a los quarterbacks afecta en cierto grado, a los receptores me parece que poco. A lo mejor una mala ofensiva pudiera darle un boost quizá a un wide receiver del slot, pero no es una cuestión tan determinante como para subirlo drásticamente en rankings. En el quarterback, dependiendo mucho también de tu liga, si le quitan puntos por sack o no, influirá si tiene o no una mala línea, ¿no? También hay que ver, obviamente, la línea por el tiempo que le va a dar al quarterback, si tendrá más tiempo de decidir o no. Lo que pasa con Daniel Jones. Este año me encanta Daniel Jones, pero me preocupa su línea ofensiva. Y eso es lo que me ha impedido a mí subirlo a mi top 12. Por eso lo tengo en el top 14. Si tuviera una línea ofensiva buena Daniel Jones, yo no tengo la menor duda que este año terminará entre los 12 mejores quarterbacks. Mauricio, una pregunta que solo puedo hacerte en español al hilo de esto. ¿Por qué crees que algo que en España llevamos pidiendo años, que no se puede jugar en fantasy con líneas ofensivos? ¿A qué crees que se debe? ¿Con 10 ofensivos? No, con líneas ofensivas. Con líneas que no se pueden elegir, porque en España se lleva pidiendo años y años. ¿Y cómo puntuarían las líneas ofensivas? ¿Cuál es la idea detrás de Pues hombre, puedes dar puntos por sacks permitidos o no, por presiones, por huecos abiertos a la carrera, incluso bloqueos a segundo o tercer nivel. O sea, hacerlo que sea la unidad de línea ofensiva un jugador de fantasy, o sea, no por posición, sino en conjunto, digamos. Hombre, el sueño húmedo de España sería tenerlo por posición, pero eso es casi imposible. No. Pero bueno, sí, con poder elegir como línea, imagino que sería un primer paso. Pero por ejemplo, Flickr puedes coger Panther, pero la línea ofensiva, yo creo que My Fantasy League y haciendo algún apaño raro. Es como el gran olvidado, ¿no? Aún no se han metido con ello. En bloque sí que se puede. La ofensiva en bloque, no solo la línea, sí. No sé a qué se deba. Probablemente no exista mucha gente interesada en jugar con los linieros ofensivos. Probablemente no haya mucha demanda. Sí. Pero a lo mejor pudieran hacerlo ustedes, digo, si realmente tienen la intención de hacerlo, que implicará más trabajo por parte del comisionado de la liga, hacerlo de manera manual. Hagan su liga de linieros ofensivos. Pues en un Excel descargan los datos, los convierten a puntos fantasy. Digo, es un trabajo arduo, pero al final de cuentas, así justamente comenzó el fantasy, a punto de anotar cuántos puntos hacía cada jugador a papel y lápiz. Es más complicado, sí, pero mientras no exista la opción, digo, no sé, ustedes planteárselo directamente a la plataforma, a ver si la plataforma en la que juegan pudiera tener alguna razón por la cual no lo ofrece. A Flickers yo le he enviado mensajes en Twitter y ha sido de sí, trabajamos en ello, pero yo ahora sí ya varios años. O sea, de manera muy política te dicen, ok, sí, lo vamos a ver. Sí. Exactamente. Que hubiese puntos por yardas corridas por el corredor, por tu gap A, por tu gap B. Híjole. Es demasiado trabajo que os pongo a nivel demasiado analítico. Y lo podemos ver en charts, ¿no? Por ejemplo, en este tema de las Next Generation Stats, donde vemos por dónde va la ruta de un corredor y demás.
pero yo no he visto un listado de líneas ofensivas que me digan cuántos acarreos tuvo el jugador con éxito entre el guard y el tackle, ¿no? Que lo pueda puntear, o sea, no son 25 a la temporada y que eso pueda replicarse en punto fantasy. Yo no lo he visto, a lo mejor sí existe, pero yo no lo he visto y a lo mejor quizá por eso no es tan cuantificable. Yo lo más parecido que he visto ha sido que sí que cuantifican las bad runs que ha provocado cada liniero. Claro. Es lo más cercano. Sí. Pues Raka, sigue, que te esté cortado, perdona. Sí, esta es que ahora vienen tus dos preguntas. Si quieres, hago yo la otra, vale, y te quedan las dos que son más tuyas. Perfecto. Muy bien. Supongo, Mauricio, que al gestionar toda la Estadio Fantasy Bowl, pues nos vemos en una tesitura estos días en la que yo me encuentro con las ligas de Spanish Bowl Fantasy. Y mi pregunta era esa, ¿no? Consejos, ¿qué nos puedes recomendar? Es un poco llevado a mi terreno particularmente, pero si alguno de esos oyentes se anima o tiene la intención de crear una fantasy de tamaño descomunal o bastante grande, ¿qué consejos le darías para poder llevarlo, para gestionarlas? Mucha paciencia y mucho tiempo, Raka. Híjole, es bien complicado. Yo debo confesar que la figura del comisionado es una figura que en fantasy a mí no me gusta asumir. Me provoca mucho estrés porque me gusta que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, siempre que hay alguna cuestión con mi liga, me estoy preocupando. Y ahora que soy comisionado en 44 es más complicado. Yo por eso he tomado un poco la experiencia que he tenido en el Scott Fish Bowl. Y Scott Fish dice, a ver, ok, yo soy el comisionado de todas las ligas, pero no hay trades, ¿no? Es una liga muy profunda porque va a haber pocos waivers, pero creo que la clave sí está en los trades. Uno como comisionado no se puede estar poniendo a ver los trades que hay en 30, 40, 50 ligas. Es prácticamente imposible porque se volvería un trabajo de muchas horas. El otro consejo es, si pueden o si quieren hacer trades, entonces que alguien sea cocomisionado. Alguien de su confianza, digamos, ¿cuántas ligas van a ser en el Spanish Bowl este año? ¿20? ¿25? ¿Cuántas andan? 19. Ok. Tú sabes que tienes 20 conocidos en los que puedes confiar, distribúyelos uno en cada liga y nómbralos cocomisionados. Y que ellos te ayuden, que además de que participen en esa liga, distribuyen. ¿Tú, Raka, juegas en todas? No, ¿verdad? No, yo te explico el sistema. Me alegra escucharte porque es lo que ya se está haciendo. De hecho, el proyecto empezó con 3, lo hemos contado muchas veces, lo diré rápido. Empezó un primer año con 3 ligas de promoción entre ellas, se amplió para hacer un formato de 1, 2, 4 y luego acabaron siendo 8 en forma de pirámide, esas 15. Y cuando la idea era empezar con esas primeras 7 de 1, 2, 4, pues contacté con aquí mi amigo David, con Markin, con Alberto y con otros comisionados de Spanish Bowl que ya estaban también, confié el primer año, como Gonzalo Machín y Gonzalo Fabri. Y bueno, es por eso, ¿no? Para no llevar todos los grupos yo, obviamente. Y la gracia del inicio era que también los propios miembros del comisionado, si promocionaban, siguiesen siendo comis de la liga en la que empezaron, a pesar de jugar en otra división, ¿no? Para que, evidentemente, si necesitas a alguien también que te lleve la liga, pues que pueda disfrutarla y no sea todo trabajo de gestión, ¿no? Claro, que también... Para cuando hicimos las ligas Taxi Squad, que eran el último escalón, aquí sí que dijimos que volverían a jugar. Aquí estamos todos miembros del podcast, en este caso, menos David, están el otro David, Markin y Alberto, y cada uno de esas 8 ligas, junto conmigo, cada uno lleva 2 grupos. Y en esas jugamos, pero no podemos ascender. Siempre nos mantenemos para ayudar a los usuarios, porque en principio eran los que tenían un nivel más principiante cuando se apuntaron. Sí, mira, haces bien, me parece un buen modelo. A mí el tema de la promoción en lo personal complica un poco las cosas porque sí te lleva a un nivel de administración y organización mucho más cuidado, ¿no? Tienes que estar al pendiente al final del año, quiénes suben en la promoción, quiénes bajan
de liga, ¿no? Y hacer, además de no solo hacerlo donde lleves tu administración en tu Excel o Word o lo que sea, sino llevarlo también a las propias ligas. A mí, esa era la idea que yo tenía en un inicio con el Estadio Fantasy Bowl. Me parecía que podía funcionar, pero luego lo deseché por esto mismo, porque por falta de tiempo. La verdad es que no me da tiempo generar contenido, estar al pendiente de la página, editar, sacar los live streams en YouTube. La verdad es que se volvía muy complicado, entonces deseché la idea y tomé justo lo que decía del Scott Fish Bowl, de que cada año volvemos a iniciar desde ceros y quien quiera entrar, que se inscriba al formulario. Y del año pasado, que fueron 37 ligas, este año serán 44. Es una chamba complicada, un trabajo complicado el del comisionado en este tipo de ligas. Insisto, paciencia, tiempo, comisionados que puedan echar la mano y mucha organización para evitar conflictos entre los participantes. Ahí también, perdón, Raka, para aquellos que no sepan, no estén muy familiarizados con este tipo de fantasies tan grandes, tienen que encontrar una plataforma que les funcione como Flickr o como My Fantasy League, que te permita ser tan especializado en muchas cosas, porque las plataformas convencionales no funcionan para este tipo de ligas. Te iba a decir que me dejas tranquilo, a pesar de que al hacer ascensos y descensos, yo sí que, eso es un resumen de mi verano, contactar por email con los usuarios, dar una fecha de límite para confirmar que continuaban, tener que cumplir a los que no manifestaron continuidad, porque sí que es verdad que tenemos un canal de Telegram que hay que seguir dentro para poder seguir en la liga y estar atento a las comunicaciones. Y bueno, nunca critiquéis las vacaciones de un maestro de primaria, porque sin ellas no sería posible este tipo de ligas. Ya os lo digo. Agradecer a tu profesión entonces, Raka. Sí. Oye, y lo que dices de los tiempos también, eso es muy bueno que lo hagan los comisionados, ¿no? Que se pongan tiempos establecidos para hacer las cosas. El registro, las invitaciones, tener las ligas completas, siempre establezcanse con 2 o 3 meses de anticipación las fechas en las que quieran tener cada una de las cuestiones listas. Ahora soy otro. Me siento mejor. Y Raka, también no te estreses demasiado. Al final de cuentas, la gente, la gran mayoría, entiende lo complicado que es llevar la administración y organización de un torneo de fantasy de tales magnitudes. Así que tampoco te estreses mucho. Al final de cuentas, lo que la gente quiere participar es estar ahí, y por 2, 3 cosillas que a lo mejor a veces no salgan como queramos, no va a pasar nada. No, sí, la verdad es que el seguimiento y el feedback de todos los que consiguen plaza, que estamos haciendo dinámicas y no todo el mundo ha conseguido de momento, y los que llevan jugando la liga, es de agradecer y quiero dar las gracias también por el apoyo, por el cariño mostrado, porque a mí es verdad que está y hace mucho más fácil todo. Claro, sin duda. Pues mientras Raka respira porque Dios del fantasy hispano le ha dicho que lo hace bien. Que David, Dios ni que nada, por favor, David. Ha ido la palabra de Dios bendiciendo el trabajo y Raka se ha emocionado. Y ahora tiene que jugar las lágrimas. Mientras, David, ataca con tu tema. Muy bien, nada, una pregunta muy sencilla. Hemos estado muchos años intentando cambiar las estrategias en los drafts, ¿no? Y se popularizó mucho por distintos artículos la estrategia de 0 running backs. Y visto lo que hay este año disponible, ¿no crees que este año es una estrategia que está completamente desfasada? O sea, hay una tal cantidad de receptores capaces de aportar, capaces de puntuar, que comparado con la cantidad de corredores diferenciales, es realmente dispar. Entonces, ¿no crees que este año quien tome esa decisión estratégica puede quedarse un poquito fuera? Totalmente de acuerdo contigo, David. Creo que este año, mucho más que otros, hay que volver a la estrategia de la vieja escuela,
de ir por running back. Running back. Probablemente, running back, como bien dices, la profundidad en la posición de receptor es amplísima, ¿no? Y también el que la gente esté tan ávida de ir por corredores temprano, hace y empujan valores de wide receivers a tercera, cuarta, quinta ronda, que de verdad es que es impresionante. Y yo lo que digo es, hay que entrar al draft con una estrategia, y me parece que en las 3 primeras rondas tener 2 corredores puede ser vital. Tampoco descarten ir por wide receivers temprano, ¿no? Porque a veces la gente lo toma tan literal que en simulaciones de drafts que yo he tenido, Michael Thomas llega a caer al 11º o 12º puesto, y eso es una locura. ¿Cómo voy a elegir a lo mejor a Aaron Jones o a Josh Jacobs por sobre Michael Thomas? Es imposible. Entonces, es ajustar y darte esa flexibilidad. Por eso yo digo, tus 3 primeras rondas, lo ideal es 2 corredores y un receptor. Probablemente en cualquier acomodo que tú veas, yo lo que haría es running back, receptor. Pero si me empiezo a encontrar joyas como Davante Adams al principio de la segunda ronda, no me la voy a pensar. Sí, totalmente de acuerdo. Básicamente lo que les decimos a los oyentes, ser flexibles, aunque tengas una orientación principal, ser flexibles y sobre todo conocer muy bien tu liga, conocer perfectamente Exacto. Cómo va a puntuar, porque eso es lo que te va a determinar el orden. Y totalmente. David, te has puesto emocionado, ¿no? Imaginándote a Michael Thomas disponible en el 11. Bueno, en una redraft que estoy ahora, que empieza de nuevo, me ha llegado en segunda ronda Chris Godwin. Muy bien, wow, fantástico. Con lo cual... Y has dudado, ¿verdad? Has dudado mucho. Sí, muchísimo. Me habéis hecho pensar en una cosa al hablar de esto. Hace unos años, quizá la clave sea, no sé si este año, hace unos años los puestos un top 5 de receptores era indiscutible con aquí Megatron presente, o claro. Antonio Brown, o DeAndre Hopkins, que por ciertas causas, ¿no? Sí que yo como receptor 1 absoluto, sí que vería a Michael Thomas, y después tienes a Hopkins también en el equipo. No Davante, es tal sí, como en 4 o 5 corredores top que sabes que van a tener una producción abrumadora hasta en terceros downs recibiendo, y en cambio los receptores, pues tienes, como comentáis, ¿no? una gran calidad, un abanico enorme de jugadores muy buenos que te van a llegar a unos 200 puntos por temporada o más de 150, y bueno, tendrás más opciones, pero no hay un talento tan diferencial o tan abrumador como Michael Thomas, ¿no? Claro. De acuerdo. En cuestión de talento, creo que Michael Thomas está en un grupo aparte, y lo demostró el año pasado, ¿no? Incluso recibiendo pases de Teddy Bridgewater, logró tener semanas muy productivas. Y como decía David, creo que en un segundo lugar sí colocaría a Davante Adams por oportunidad y no por cómo se presenta. Y por cómo se presenta esa ofensiva, justamente, no hay más. ¿Quién va a ser el segundo de Aaron Rodgers? Aaron Jones. Es fecha que no sabemos, quién sabe. Probablemente sí se pueda hacer Aaron Jones. Yo tengo mucha fe en un sleeper profundo como Jace Sternberger. Me gusta en su segundo año. Es un sleeper profundo, pero creo que sí merece la pena tenerlo en la mira. Me cuesta confiar en Allen Lazard, me cuesta confiar en Marqués Valdez-Scantling. En fin, es complicado. Y si Davante Adams, no me sorprendería que terminara como el mejor wide receiver en fantasy este año. Sí. Pues nos queda la última pregunta, Raka, nuestra. Vuelvo al tema, ¿no? Mauricio, en la clave de este año marcada por la COVID-19, ¿qué medidas tienes pensadas aplicar en tus ligas referente a la gestión de los lesionados, de los afectados por COVID? ¿Cómo se aplicará en Estadio Fantasy Bowl y en otras ligas que tienes? Mira, en mis ligas normalmente, y creo que aplica para la generalidad, hay que aumentar los puestos en banca para poder tener mucha flexibilidad y no terminar por cortar a algún jugador importante ante alguna eventualidad. También me parece que la figura del reserva de lesionado se vuelve básica en todas las ligas para también
poder mover algunos jugadores ahí en caso de que contraigan COVID o cualquier otra lesión y podamos agregar gente de waivers o de agencia libre. Creo que esas son las dos cuestiones más importantes en cuanto a roster se refiere. También, si están jugando en ligas de dinero, establecer muy, muy bien los planes alternos que van a tener en caso de una eventualidad o una eventual cancelación de la temporada. Para mí lo ideal sería decir, si se juega, ¿no? Más allá de la semana 10, se tomará como temporada fantasy válida. El primer lugar será quien tenga la mayor cantidad de puntos. El segundo lugar, el que le siga, etcétera, ¿no? Pero todo ese tipo de cuestiones se tienen que prever antes de hacer el draft y hay que hacerlas, hay que hacer modificaciones. Una liga de fantasy sin modificaciones ante COVID me parece que no va a funcionar y va a tener muchos problemas porque nos vamos a encontrar con cada cuestión que de verdad no habíamos enfrentado nunca. Y como dices, el tema de los jugadores, comienza un brote en un equipo y a lo mejor tienes a 2 receptores de ese mismo equipo. Si no tienes la profundidad en tu banca, no vas a poder reemplazarlos y esas 3 semanas vas a estar en una situación muy precaria. Entonces, sí es ideal aumentar bancas. El tema de reserva de lesionados me parece también vital. Quien no lo conozca, no lo va a dejar nunca más. Establezcanlo este año y nunca lo van a volver a dejar, aunque sea un puesto para estos, ¿no? Pues terminadas nuestras preguntas, justamente ahora se nos incorpora el gran Markin. Vamos a darle aquí la bienvenida. Markin. Markin, te silencia el micro y activa la cámara, querido. Bueno, pues Markin se lo está pensando por lo que vemos. Mientras se decide, Mauricio, tenemos preguntas de los oyentes. Vamos a empezar con los audios. Tenemos 2 audios de los 2 habituales que siempre nos mandan audios y que dure. Voy a ver si consigo hacerlo bien. A ver, los tengo aquí en la tablet. A ver si consigo que los escuchéis. Empezamos por el que nunca falla, que además sé que es un oyente fiel de los tuyos, el gran Pausal. Y a ver, vamos a ver si monto aquí el tinglado para que lo escuchéis. La pregunta de Pausal que dice esto. A ver, vamos a ver. A ver. Hola, ¿qué tal? Una semana más estamos por aquí mandando un saludo a todos los del podcast Las Mil y Una Fantasy que hacen un gran trabajo y nos acercan al mundo fantasy a los que sabemos poco de esto. Primero, un saludo al gran Mauricio Gutiérrez. Enhorabuena por su web, por sus podcasts y por su draft kit. Yo este año es el 2.º año que lo tengo y está espectacular. Y ahora vamos con las preguntas. Anda, Mauricio, mójate. ¿A quién prefieres? ¿Miles Sanders, Kenyan Drake, Edward Heller o Joe Mixon? Y otra pregunta. En un draft PPR, eligiendo en tercera posición, ¿qué estrategia de draft crees que puede ser la mejor? ¿0 running backs? ¿0 running back modificado? ¿Running back heavy? ¿O tight end temprano? Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Pues Mauricio, mójate. Muchísimas gracias por los comentarios, muchas flores hacia mi persona, de verdad es que lo agradezco. Hace preguntas difíciles, sobre todo la de los corredores, porque son 4 corredores que me encantan este año, los 4, y obviamente sé por qué viene la pregunta, porque he hablado de ellos en infinidad de ocasiones. En formato half PPR y estándar preferiría a Joe Mixon, después a Clyde Edwards-Helaire, Miles Sanders y Kenyan Drake. En PPR, el mismo acomodo, pero con un enroque entre Clyde Edwards-Helaire y Joe Mixon. En cuanto a una estrategia desde la posición 3 en PPR, me parece que hay 2 opciones ahí. Son Zeke Elliott, ¿no? Y Alvin Kamara, o cualquiera del top 3 que te llegue a caer. Ojalá fuera Christian McCaffrey, pero sabemos que no va a suceder. Entonces tu decisión será Saquon Barkley, Zeke Elliott o Alvin Kamara. No hay más. Ahí no consideraría a Michael Thomas. En cuanto a las estrategias de 0 running back modificado, pudiera ser una estrategia viable si llega a caer. Yo he visto
a Chris Godwin en ese rango y me parece que no lo puedes dejar pasar, ¿no? Incluso hay algunos que no confían en Austin Ekeler. Si por algo Austin Ekeler te llega, tendrás que ir running back. Tight end temprano no me encanta porque no me siento cómodo yo personalmente con esa estrategia. Creo que lo ideal es esperarse a buscar alguna joya, no del tipo de Darren Waller, porque será muy complicado que alguien pueda repetir o replicar lo hecho por él el año pasado, pero sí hay muy buenas opciones en rondas posteriores, así que me esperaría para seleccionar al tight end. Perfecto. Antes de ir con el audio de McFeanor, ahora sí, Markin ya ha aparecido. Nunca mejor dicho. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que estabas en el armario, ¿no? Sí, chico. Esto, la familia es complicado. Además, hoy empiezo vacaciones, han vuelto de la playa, o sea que he tenido que estar un rato con ellos. Bueno, pues Markin, si te parece, tú también tenías preguntas, así que Sí. Antes de ir con el audio de Mac, todo tuyo. Perfecto. Bueno, primero de todo, Mauricio, buenas. ¿Qué tal, Marc? Bien, fuiste mi primer referente en Fantasy cuando empecé, porque claro, buscaba Fantasy en hispano, en castellano, y no había hace 3, 4, 5 años. Claro. Y empecé con tu podcast, con tus rankings. Yo, para la gente que no conozca sus rankings, creo que una de las cosas más interesantes de la manera que haces los rankings es la parte que pones de diferencial con ECR y diferencial con ADP, porque te hace pensar lo que, por ejemplo, ahora me estaba mirando el ranking por la pregunta, que pones que Clouders-Helaert es más 18 respecto a ADP, pues te empiezas a pensar y empiezas a plantearte por qué lo piensas y te hace entender más la fantasy, ¿no? Y yo creo que es una cosa para la gente novata, la gente que empieza, los rookies, ver este ranking con estos diferenciales te ayuda mucho a luego plantearte tus picks y tus posiciones. Por esta parte, yo mis agradecimientos para facilitarnos a todos el trabajo en Fantasy. No, muchas gracias. De verdad agradezco mucho tus palabras. Qué orgullo que gente que también está generando contenido haya sido yo un tanto de inspiración para que ustedes comiencen a crearlo. Híjole, me emocionan mucho, de verdad. La pregunta, a ver, hoy me estaba pensando, con todo el tema este del COVID, que supongo que ya habéis hablado bastante anteriormente, pero claro, habrá menos pretemporada. Los rookies tendrán menos tiempo para adaptarse a la NFL. Ya normalmente, el primer año de los rookies, normalmente ya no es un año bueno. Este año todavía será un año, digamos, más difícil para ellos. ¿Qué piensas de los running backs veteranos que están firmando por un año? O sea, Lamar Miller, LeSean McCoy, Carlos Hyde, el eterno Adrian Peterson. ¿Crees que este es un año que podrían estar por encima de algunos de los rookies que se está hablando, que serían un buen running back 2, un buen running back suplente? Creo que depende la situación y depende el veterano del que estemos hablando. Parece ser que de los que mencionas, los dos que pudieran tener la mejor oportunidad de ser productivos fantasy pudieran ser Lamar Miller y pudiera ser Adrian Peterson, ¿no? A mí me preocupa toda la carga de trabajo que lleva ya Peterson. Washington ha invertido mucho en corredores últimamente. Ahora sin Darius Guice creo que va a ser una carrera abierta entre los que hay en el roster. Incluso Peyton Barber está ahí. Bryce Love tendrá oportunidad. A mí me encanta Antonio Gibson, aunque no lo veo como un corredor de 3 downs. Me parece que puede ser mucho más explosivo. Y de ese backfield en general, yo apostaría por el que sería más explosivo, y en este caso Antonio Gibson. Aunque en ADP, híjole, se está volviendo realmente una inversión no tan viable. Lo he visto ya yéndose en octava ronda y me parece muy temprano. En cuanto a Lamar Miller, creo que dependerá mucho de la situación de Sonny Michel. Si Sonny Michel nos confirman que empieza en lista de lesionados la temporada y que va a perder las primeras 6, entonces sí veo a Lamar Miller con un rol interesante, pero como siempre, con Bill Belichick no sabemos cómo van a utilizar a sus corredores. Y una semana puede ser Rex Burkhead, la siguiente puede ser Damian Harris y la siguiente Lamar Miller. Será complicado de predecir. Y también creo que los corredores en Nueva Inglaterra, por eso
insisto que depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? En Nueva Inglaterra específicamente, la presencia de Cam Newton le va a quitar a los corredores esos touchdowns en línea de gol. Y entonces la expectativa que tú tenías a veces de un corredor por estar ligado a esta ofensiva de producir touchdowns, como le pasó a Sonny Michel en su primera temporada, ¿no? Se viene a menos. En cuanto a Carlos Hyde y a LeSean McCoy, sinceramente a mí me parecen adiciones más para crear profundidad en sus equipos, sobre todo la de LeSean McCoy. Yo no voy a tener a LeSean McCoy en absolutamente ninguna liga, porque creo que ese backfield va a ser eventualmente de Keyshawn Vaughn una vez que se pueda adaptar y pueda comenzar a entrenar ya que salga de la lista de COVID. Sí, son 4 backfields curiosos, ¿no? Porque también Sí. en Seattle también hubo mucho hype con el backfield, que es un backfield que corre. A mí me gustaba mucho DJ Dallas. Puede que con Carlos Hyde haya bajado un poco sus posibilidades este año. Pero yo creo que son backfields a seguir, sobre todo para waivers, por si alguien se lesiona, etcétera. Puede ser un buen suplente. Claro, Mark, que también a mí el tema, de Seattle, que insista, todos los años hemos desconfiado en Chris Carson, ¿no? Que porque muchos fumbles, que el problema de las manos, de la seguridad, que porque la llegada de Rashad Penny, que ahora la llegada de Carlos Hyde, y lo que ha hecho Chris Carson no ha sido más que responder en producción fantasy, así que creo que no hay que tener tanto miedo en Chris Carson, es un running back 2 muy, muy sólido, a pesar de todas las incógnitas que pudiera tener esta ofensiva de Seattle, primordialmente seguirá corriendo. Yo esperaría que también le puedan soltar un poco más el brazo a Russell Wilson, pero en su esquema general es correr, ¿no? A mí personalmente me preocupa un poquito Carson porque su última lesión le tocó bastante la estabilidad de la cadera. Entonces me preocupa bastante, no en cuanto a correr norte-sur, que eso lo va a mantener bastante, pero sobre todo en cortes laterales hacia el lado contrario de su cadera arañada. Claro. Me preocupa. Claro, sí, es entendible la preocupación y quizá a lo mejor si existe preocupación, ¿no? Un descuento en los rankings, en la posición, pero a lo mejor si te lo encuentras como tu running back 2, pero quizá en tercera ronda, no me parece tan mala idea. Mi otra pregunta es sobre running backs, pero sobre running back rookies. ¿Vale? Aquí en España, no sé si habéis hablado de esto, lo hablamos también con Ricardo, cuando vino Ricardo Chocrón. Estamos más acostumbrados a jugar más acostumbrados. Tiene más éxito la opción Dynasty que la opción Redraft, ¿no? Y tiene más éxito jugar con 16 jugadores que con 12. Es algo que creo que solo pasa en España. Pero bueno, no sé por qué, pero eso. En Dynasty, a mí me cuesta todavía a día de hoy ver tan separados a Clyde Towers-Helaert y a Jonathan Taylor. Verlos muy, muy, muy separados de ranking. Me gustaría hacer un poco de fantasy ficción y preguntarte qué hubiera pasado si en vez de Clyde Towers-Helaert los Kansas City Chiefs hubieran seleccionado a Jonathan Taylor. ¿Crees que tendría el mismo hype que tiene ahora mismo Clyde Towers-Helaert? O sea, es para intentar valorar el tipo de jugador, ¿no? Para intentar ver si realmente... claro, porque Marlon Mack, que yo entiendo que es el que hace que sea un poco más bajas el techo del año que viene de Jonathan Taylor, tampoco es un jugador muy fiable de lesiones. Por lo tanto, en formato Dynasty, me gustaría ver tu opinión. Mira, voy a iniciar diciéndote que yo no los tengo tan disparejos en mis rankings de Dynasty. Tengo a Clyde Edwards-Helaert como running back 6 y a Jonathan Taylor como running back 8. Me parece que en cuestión de talento destacan por sobre los demás. Quizá pudiera incluir a J.K. Dobbins, aunque su situación para este primer año no es la ideal. Pero en el fantasy ficción que tú planteas que Jonathan Taylor hubiera llegado a Kansas City, no creo que el hype hubiera sido igual, porque lo que le da ese extra a Clyde Edwards-Helaert es justamente esa versatilidad al correr rutas, ¿no? Ha sido incluso comparado en esa versatilidad con Christian McCaffrey, guardando todas las proporciones debidas, pero eso es lo que lo hace valioso en una ofensiva tan explosiva teniendo a Pat Mahomes, ¿no? Travis Kelce tendrá las rutas cortas, algunas rutas largas, es un tight end que suele hacerlo y jugar este doble
doble ruta normalmente, pero Clyde Edwards-Helaire en rutas cortas va a ser la válvula de escape de Pat Mahomes. Y creo que Jonathan Taylor, si bien no es un jugador que sea malo en sus manos o en su juego aéreo, no tiene esa explosividad y esa facilidad para crear yardas después de la recepción como lo hace Clyde Edwards-Helaire. Pero sin duda, si Jonathan Taylor hubiera caído a Kansas City, sería el primer novato elegido en draft de Dynasty, sin lugar a dudas. Sí, es que a veces es curioso, ¿eh? A veces es curioso lo que afecta el dónde caen en el draft. Por supuesto. En jugadores. Sí, Marco, uno hace una evaluación previa a que sea el draft de NFL, ¿no? Y valora el talento puro del jugador y su potencial que pudiera tener en esquemas de NFL. Pero una vez que sabes el equipo y cómo lo pudieran utilizar, ahí creo que ya tienes el ingrediente final para poder hacer la valoración a futuro de un jugador en fantasy. Y ya para acabar, ¿conoces algún otro país hispano o no hispano que jueguen Dynasties con 16 equipos? No, la verdad es que no. Creo que España, y lo hablábamos hace un momento, es un caso muy especial. Estoy realmente fascinado de los settings y de las configuraciones que tienen en sus ligas y de las cuales tienen mayor gusto, porque me parece que eso no sucede en otra parte del mundo hispano. A lo mejor en Estados Unidos sí, por la diversificación del fantasy, pero no con la especialización que he visto en España. Muy bien. Spain is different. Sí. Y qué bueno, al final de cuentas, sí. y lo que le decía hace un momento, el fantasy es para que cada quien lo disfrute. Y si ustedes encuentran 16 locos que se emocionen y disfruten con ese tipo de formato de fantasy, qué bendición, qué bueno, disfrútenlo y aprovechenlo. 16 y se queda gente fuera. Bueno, cada vez irá creciendo más la comunidad y tendrán que hacer más ligas, David. Estamos esperando que Fefricas ponga las ligas de 32 franquicias algún día. Algún día. Bueno, sí. Pero bueno, hemos escuchado antes el audio de Pausal y ahora vamos con el otro que nunca falla, que es McFeanor, que nos manda, a ver si lo consigo poner bien. Buenos días, locos de las fantasies. Soy Mac. Lo primero, agradeceros la semana pasada el premio de esa plaza que me tocó en la satélite de González, sobre todo a David Rey, que eligió mi pregunta de la semana pasada. Y esta semana, además, aprovechando que tenéis un invitado de lujo con tanto conocimiento, saludar también a Mauricio Gutiérrez. Vosotros en una fantasy en la que tenemos un superflex a elegir de quarterback, running back, wide receiver and tight end, ¿qué estrategia seguiríais? ¿Iríais en rondas tempranas a por el segundo quarterback? Me refiero ronda 8, ronda 10. ¿O preferís seguir cogiendo buenos wide receiver y dejarlo para el final si queda algún suplente? Muchas gracias, una semana más, chicos, y adelante con este pedazo de podcast. Bueno, Mauricio, dale una pregunta que nuestros rivales de la Ryder Cup habrían querido tenerlas antes. Luego explicamos. No nos van a hablar nunca más. Mauricio, ¿qué opinas tú de los Superflex? Del Superflex, me gusta, la verdad es que es una manera de darle o revalorizar la posición de quarterback en fantasy, ¿no? Le quitas esa profundidad que suele tener en una liga estándar donde se utiliza solamente uno. A lo mejor en ligas de 16 equipos puede tener un poco más de valor los primeros 5 en el ranking que en una liga de 12 o de 10, pero en Superflex es imperativo tener 2 quarterbacks, quizá no del top 12, pero sí para mí lo ideal es salir de tu draft con uno rankeado entre los 12 mejores y otros 2 que puedan tener mucho upside. Este año me gusta Cam Newton, me gusta Daniel Jones, me gusta Joe Burrow, incluso Ryan Tannehill pudieras comprar la seguridad que te pudiera dar teniendo a AJ Brown. Pero no me volvería loco en ir tan temprano por tu par de quarterbacks, ¿no? Creo que si ronda 8, ronda 10 pudiera ser un buen momento para elegir tu segundo,
No alcancé a escuchar cuántos corredores y cuántos receptores tiene la liga, pero No lo he para dicho. no lo dijo, ¿verdad? No, no. Todo es cuestión de oferta y demanda. Si son 2 corredores, 2 receptores y un flex, como en la regularidad de ligas estándar, entonces sí tienes que ir por un segundo quarterback mucho más temprano. Si por el contrario hay 4 corredores, 6 receptores, hay más demanda de esas posiciones que oferta, entonces pudieras esperar un poco más para tu segundo quarterback. Pues nosotros nos reíamos porque en la Raider España Latinoamérica que se montó en este podcast hace nada, que estamos enfrentándonos un grupo de españoles a un grupo de latinoamericanos, creo que hemos reventado en primera ronda del draft, cogimos a todos los cubis, y el pobre Raka que está ahí en segunda ronda, que tiene que elegir ahora, creo que no tiene ya ni cubis. Es una liga de 24, hay que decirlo. 24, somos 12 contra 12. 12 españoles. 12 contra 12 en la misma liga. Es de 24 equipos. Ah, no, bueno, ahí y Superflex. Es formato Raider. ¿Superflex? No. Sí. Qué locura de ligas juegan ustedes. Estoy impactado de verdad. Pues algún día tendré que jugar una liga de ese estilo con ustedes, sin duda alguna. Cuando quieras. Pues el problema es que no te dan los quarterbacks para tener un superflex, claro. Un quarterback superflex, ¿no? Híjole, qué fuerte. Me llega Tyrod Taylor a segunda ronda. Segunda ronda. ¿Sería tu primer quarterback, Raka? Sí. Porque fui pick 2 y elegí a Saquon. Final de segunda ronda, formato Snake, me llega Tyrod Taylor o Dwayne Haskins. Es que Mauricio, al ser formato Ryder Cup es por equipos. Claro. Y nosotros decidimos, era Scooby y Superflex, con lo cual decidimos ir a por los cubis y hemos conseguido dejar a nuestros rivales sin ningún cubi, con lo cual eso es una... Hace todo el sentido del mundo, claro. Ha habido una racha de 21 quarterbacks. Puede ser la mayor racha de quarterbacks en la historia del fantasy, probablemente. Seguramente, y porque los amigos Jonet y compañía tardaron en darse cuenta de lo que hacíamos y tardaron en reaccionar. No lo puedo creer. Pero, Raka, yo que sí necesitas ir por Tyrod Taylor, porque si no, va a quedar tu equipo muy precario. No puedes quedarte sin quarterback. Buena pregunta, Mauricio. Es una redraft, ¿vale? Y es quarterback flex. Los Chargers, ¿quién jugará más partidos? ¿Tyrod Taylor o Justin Herbert? Híjole, es complicado de predecir. Claro. Yo apostaría por Tyrod Taylor. Me parece que la idea detrás de los Chargers es llevar con tranquilidad a Justin Herbert. Probablemente si la temporada por ahí de la semana 9, 10 está totalmente perdida, entonces quizá le pudieran empezar a dar juego a Herbert, ¿no? Pero habrá que ver cómo funciona Tyrod Taylor en este sistema, pero yo sí apostaría porque juega más el veterano. Pues ahora ya, Mauricio, vamos a ir con las preguntas que nos han enviado por Twitter. Claro. Que son también unas cuantas. Empezamos con Jordi Sánchez, que tiene 2. Dice una tonta y una seria. A ver si adivinamos cuál es cuál. La primera, lo pone él, qué majo. Pregunta tonta. ¿Cuántas chelas hacen falta para que venga a España? Ninguna. Hacen falta recursos económicos e invitación, y con eso me voy a España sin duda a visitar a toda la comunidad fantasy. El año pasado logré hacer una gira muy escueta en México, dando algunas pláticas. Estuve en Ciudad de México, en León, en Guadalajara. Este año la intención era replicarlo a una mayor escala, pero la verdad es que no fue posible por obvias razones. Pero yo esperaría que en un futuro poder estar allá en España, visitarlos y tomarnos esas chelas, ¿cómo no? Y ahora, la pregunta sería, ¿qué equipos cree él que van a ser la sorpresa y la decepción este año en la NFL y qué implicaciones fantasy va a tener en sus jugadores? Uy, la sorpresa y las decepciones. Es una buena pregunta. Sorpresa pudiera... ¿Los Steelers pudieran ser sorpresa?
¿O ya no los consideramos como sorpresa? Pues ¿saben qué me gusta? Una sorpresa, es quizá esta predicción loca, pero creo que Chicago pudiera tener lo suficiente en este segundo año con su head coach para tener una mejora sustancial si es que Nick Foles se hace de la titularidad. Con Mitch Trubisky sí lo veo complicado, pero el año pasado con récord de 8-8, creo que este año con Nick Foles pudieran estar ahí en el rango de 9-10 victorias, sin duda alguna. Y hablando de cómo puede permear a jugadores fantasy, me encanta, bueno, no voy a decir me encanta David Montgomery, porque el año pasado pequé de hypear a David Montgomery de una manera impresionante, y hoy hasta mi familia me lo recuerda, pero bueno, me gusta David Montgomery. Realmente hablar de decepción de él en su primer año me parece también injusto. Al final termina como el running back 24, pero oportunidades tuvo. Llegó un momento en la parte final de la temporada que fue el sexto mejor corredor en toques y el sexto mejor en acarreos desde línea de gol, y creo que vendrá una mejora. Va a ser un running back 2 muy sólido. Sin hablar, obviamente, de Allen Robinson, que es un monstruo y que es uno de los receptores más infravalorados en fantasy y en la NFL. Y esta mejora, si se da con Nick Foles, también pudiera permear a Anthony Miller. Téngalo en la mira como un buen sleeper. Anthony Miller es un jugador que encuentras en rondas muy bajas, porque el año pasado tuvo lesiones y hizo un primer año bueno, y se les puede coger un muy buen sleeper. Totalmente. Y yo creo que no hay duda que puede exceder el ADP en el que se está yendo. A lo mejor no excesivamente, probablemente también lo pueda, pero sin duda va a terminar mucho más arriba de la posición en lo que lo vas a seleccionar. Está pasando algo para perdón, David. Está pasando algo... que la lesión fue una inestabilidad de hombro, no tiene por qué repercutir para este año. Claro. Y se iba a decir que son jugadores como, por ejemplo, Paris Campbell, que también se lesionó el año pasado y la gente no lo coge y está pasando por debajo de radar. Son jugadores que fueron muy buenos en rookies. Y lo que siempre decimos, ¿no? Que el año rookie se coge muy arriba, pero luego el segundo año se cogen abajo. Sí, en cuanto a los receptores de Indianapolis, justamente, yo en últimas rondas siempre tengo en la mira o a Paris Campbell, y si ya no está Paris Campbell, entonces Michael Pittman. Pero son dos jugadores que recurrentemente estoy drafteando. Sí, pero es curioso porque mucha gente coge Pittman antes que Paris Campbell. Sí, de acuerdo. Es el síndrome del novato, ¿no? Sí. De que es el juguete nuevo, que también se la ha hypeado mucho por parte de Frank Reich, diciendo que si lo hubieran estado en primera ronda, él hubiera estado muy feliz en seleccionarlo. No sé qué tanto sea cierto eso o no, pero bueno, influye muchas veces en la percepción que se tiene de un jugador. Pero me gusta, el síndrome del novato, me gusta. Sí, claro. Y como decepción, y creo que a lo mejor no NFL, pero sí en términos de fantasy, creo que pueden estar los Broncos de Denver. Se espera mucho de esta ofensiva, ¿no? Pero la verdad es que las armas están ahí con Jerry Jeudy, KJ Hamler, Courtland Sutton, Noah Fant, Melvin Gordon, Philip Lindsay. Por nombres, es un equipo que puede impresionar. Pero la pieza fundamental, ¿estamos seguros que puede con el paquete? La muestra que nos ha dado Drew Lock realmente ha sido muy poca. Yo esperaría que sí, pero también dudo que pueda haber más de 2 opciones aéreas sustentables semana a semana en este ataque aéreo. Me gusta Melvin Gordon por volumen y por esta versatilidad que muchas veces también pasa por desapercibido. La gente no percibe que Melvin Gordon sea un corredor que puede ser utilizado en el juego aéreo, lo cual es un error porque sí lo ha hecho durante toda su carrera. Y en el tema de los receptores, yo a Jerry Jeudy sinceramente no lo tengo en la mira. Creo que Courtland Sutton y Noah Fant serán los principales utilizados por Drew Lock. Y un equipo que sigue muy enfocado en correr, y para muestra la llegada de Melvin Gordon, no habrá el volumen aéreo necesario para sustentar una producción constante, y quiero apuntarlo constante, de Jerry Jeudy. Habrá semanas en las que Jerry Jeudy probablemente vaya a explotar, sin duda, porque el talento lo tiene, pero de que sea opción fantasy semanal, híjole, ahí sí tengo serias dudas. Pues vamos a hablar de running backs y te vas a hartar. Venga, nunca me harto de hablar de fantasy, así que con todo. No, digo de running backs, porque tenemos aquí a Enrique Bandera que nos dice 3 running backs que van a sorprender esa temporada y especifica
ADP de ronda 7 en adelante. De ronda 7 en adelante. Estoy abriendo mi fuente de ADP para no errar, ¿no? Y no decir a alguien que se vaya un poquito antes. Que lo hablábamos un poco hace rato en cuanto a las estrategias. Probablemente ya después de la ronda 6 sea muy complicado pescar algún corredor que pueda romperla. Siempre hay, obviamente, excepciones, pero será muy complicado. Este año yo tendría en la mira a partir de ronda 7, ¿verdad? Comentó. Bueno, tiene truco, sí. Porque en España ronda 7 es ronda 9 de jugadores de los claro, equipos, por los 16 equipos, claro. Pero, digo, espero que estemos hablando en redraft. Da igual, es lo mismo al final. Entonces, ronda 7, ronda 9. Me puedo ir un poco más arriba. Cam Akers es un corredor que me gusta, a pesar de la novatez y de esta narrativa que nos quiere vender Sean McVay de que va a utilizar un ataque terrestre por comité de 4 elementos. No la compro. Es el mismo coach que nos dijo que Todd Gurley estaba totalmente sano y después fue y lo cortó. Pero bueno, J.K. Dobbins, otro que tiene mucho upside, porque si algo le llega a pasar a Mark Ingram, que ya entra en la edad en la que comienza el declive de los corredores, pudiera terminar siendo una opción top 5 si las fichas se le colocan de manera favorable. Otro que me gusta, Jordan Howard, me parece que está siendo infravalorado. Yo he sido un eterno detractor de Jordan Howard. A mí como corredor no me gusta en lo absoluto, pero a veces uno tiene que ir a buscar esas oportunidades, el volumen, y el volumen es el rey en fantasy. Jordan Howard me parece que será el claro corredor de 2 downs en Miami, así que también pudiera ser una buena opción. Zach Moss es otro que me intriga. Supuestamente tendrá el rol de Frank Gore. Buffalo no se decide a darle el título de caballo de batalla a Devin Singletary, así que Moss pudiera estar inmiscuido. Ya un poquito más profundo, me gusta Joshua Kelly, también el novato de los Chargers. Alguien se tiene que quedar como complemento de Austin Ekeler, y eso, Joshua Kelly o Justin Jackson, ¿no? Yo apostaría por Kelly. Y a lo mejor serían todos los que pudiera mencionar. Quizá ya más profundo, de DeAndre Washington, que está con Kansas City, para darle un poco de respiro a Clyde Edwards-Helaire. Y si DeAndre Washington se hace de cierta manera del rol en línea de gol, pudiera quitarle algunos touchdowns ahí y pudiera tener algo de valor. Perfecto. Pues vamos con Enrique Temprano, que pregunta: ¿existe algún orden o clasificación de las ligas fantasy existentes por prestigio? Yo esto no lo sabía nunca, pero Mauricio. No existe. Al final de cuentas, el prestigio y el valor de cada liga de fantasy se lo da cada quien, ¿no? Pero no hay, ni siquiera dentro de la industria del fantasy existe algo así. La más prestigiosa siempre es la que ganas. Exacto, además, ¿no? O en la que más orgullo te da participar o ganar, la más que tiene más competencia. Es muy subjetivo. Bueno, pues sí. David, perdona, hace unas semanas tuvimos en un comentario privado, Manuel Terrón nos comentó, uno de los oyentes, que se podía hacer quizá una clasificación de ligas dependiendo de la dificultad, pues por todos los ajustes que hemos ido comentando, que estamos muy locos, que nos gusta jugar, ¿no? Dependiendo del tamaño del roster, de la puntuación, se podría hacer una clasificación, el prestigio, no sé si estaría incluido, pero sí que una baremación de dificultad, de rango, ¿no? Para poder jugarlas en cuanto a nivel de experiencia, que eso sí que podría depurarse en futuros podcasts, claro. ¿No? Sí, pudiera hacerse por el nivel de complejidad de la liga, sí, claro. Pues está bien. Y vamos ahora con, la pregunta de Paul Hughes. En realidad algo hemos hablado, pero bueno, Mauricio, si quieres aportar algo más. Pregunta: ¿cómo suele ser tu estrategia con respecto a los rookies en las ligas estándar? Y si ha cambiado algo este año con el cambio de training camp por el COVID. Sí ha cambiado. Tengo mis reservas con la generalidad de novatos. Y a ver, para mí está muy claro, ¿no? Yo siempre digo, al hablar de novatos tenemos que diferenciar la posición en la que estamos hablando de cada novato. Los corredores suelen adaptarse mucho más rápido a la NFL en su primer año.
Y estos pueden ser los más afectados por este tema del COVID. He bajado mis expectativas con Keyshawn Vaughn, he bajado mis expectativas con DeAndre Swift, y creo que existen dos jugadores que no entran en este molde, que son Clyde Edwards-Helaire y Jonathan Taylor. Con todos los demás pudiera tener algunas reservas y pudieran estar enfrascados en un comité debido a esto. Sé que hace algunos días Frank Reich ha nombrado a Marlon Mack como el titular. Esta es otra de las cuestiones que yo a veces no creo de los coaches. Obviamente creo que le está dando la prioridad a quien ya estaba previamente en el equipo, pero esta va a ser una competencia abierta durante la porción del training camp que pueda haber, y que Jonathan Taylor sin duda eventualmente, más pronto que tarde, se va a apoderar de este backfield, del rol de 2 downs, porque Nyheim Hines seguirá siendo el de terceras oportunidades. En cuanto a los receptores, es muy complicado confiar en un novato, ya sea en época de COVID o no época de COVID. Siempre los receptores novatos suelen decepcionar en su primer año. Es algo normal, está estadísticamente comprobado. La única excepción que pudiera ser este año probablemente sea con Jalen Reagor, por un tema de oportunidad. Creo que es el novato que tiene la mejor oportunidad de hacerse de targets fácilmente en su equipo. Filadelfia sigue con muchos problemas en la posición de receptor, entonces Jalen Reagor pudiera ser el número 1 para Carson Wentz. Y en cuanto a los tight ends, en una liga estándar que no sea Dynasty, ni siquiera voltearlos a ver. Pues anotado queda. Y la última pregunta que tenemos nos la hace Checky01, empieza con Maurixon, un salido muy bueno. ¿Qué te parece Tyler Lockett como wide receiver 2? Me llegan muchas veces en los mock draft junto a McLaurin y Chark. Un saludo desde España Way, y en otro mensaje nos especifica ronda 401, perdón, 409. Ok. Son receptores que me gustan. Gracias por lo de Maurixon, es mi nuevo apodo de esta temporada. No me lo impuse yo, me lo impuso mis seguidores por el hype que tengo con Joe Mixon. En el draft kit que mencionaba quien hizo la primera pregunta, se me fue ahorita su nombre. Una de mis predicciones locas es que Joe Mixon termina como el mejor running back en fantasy esta temporada. Es una predicción totalmente loca, a aclarar, pero de ahí surge mucho del apodo de Maurixon. En cuanto a los wide receivers, me gusta Tyler Lockett como tu segundo, y creo que la decisión entre estos tres dependerá mucho de cómo hayas construido tu roster previamente. Pero así, viéndolo ciegamente, Terry McLaurin me parece es el que tiene el mayor potencial de estos tres. Si los pudiera rankear, sería Terry McLaurin, Tyler Lockett y DJ Chark. Perfecto. Pues mira, Mau, vamos a terminar con un mensaje que me ha mandado por privado el gran Pausal, que hemos escuchado antes en audio. Markin, te va a quitar trabajo, ¿eh? Las profecías estas que está haciendo, aquí hacemos muchas, Mauricio. Qué bueno, qué bueno, hay que animarse a hacerlas. Yo dije hace poco que Karim Hunt quedaría por encima de Chap en PPR este año. Wow, y no está tan loca, ¿eh? Sí lo veo posible. Sí. De hecho, es un compañero que nos dice algunas también. Aquí se llaman las marquinfecías, pero no va por eso, Markin. Es que Markin es el que nos suele traer la fantasy de la semana, Mauricio. Cada semana tenemos un formato distinto y original. Okay. Markin, no sé si habías pensado alguna para hoy, pero es que Pau nos ha mandado. Pues Pau nos ha mandado una que además ha escuchado en el podcast de Mauricio. Es exclusivo, voy a leer lo que me manda. Escuchando podcast de Mau Gutiérrez, han nombrado una liga que por allá tiene mucha aceptación. Imagino que se refiere a México. La Going Deep se llama. Okay. Superflex con Titan Premium. Aquí se la vio de colar, porque pone es Luga PPR, imagino que será es half PPR. Y es PPR completo. PPR completo, vale. Es Liga PPR, claro, no Luga. Es Liga PPR y los Titan tienen 1,5 puntos por recepción. Consta de 2 quarterbacks, 3 running backs, 6 wide receivers, 2 tight end y 5 de banquillo. ¿Qué opináis de esto para Fantasy de la semana? Pues ya sabes, Pausar, que nosotros el trabajo hecho, que nos parece genial. ¿No, Mauricio? Nos lo recomiendas, sí. ¿No? Probar este formato. Es muy recomendable, es una liga muy profunda, está organizada por la Fantasy Sports Writers Association. En esta participo con otros analistas de Estados Unidos.
Y es buenísimo porque te demanda mucho mayor conocimiento, se vuelve muy profunda la liga, ¿no? Y tu sexto receptor a veces termina siendo alguien que en tu vida te imaginaste que ibas a utilizar de titular, ¿no? Hablando de gente como, no sé, Curtis Samuel, Sammy Watkins, Breshad Perryman, ¿no? Te tienes que empezar a fijar en ese tipo de receptores y también la estrategia de que vas a terminar flaco en algún lado, ¿no? Ya sea de quarterbacks, ya sea de tight ends, ya sea de running backs o wide receivers. No puedes tener profundidad en todo por lo mismo de este formato tan demandante. De hecho, justo estoy en el draft en estos momentos. Es un draft lento. Creo que no, todavía no es mi turno. Me quedan 6 lugares. Mi equipo, si quieren que les comparta cómo va, con todo gusto lo puedo hacer. Por favor, adelante. En la primera ronda elegí a Alvin Kamara, segunda ronda me llegó Miles Sanders, lo cual me pareció impresionante. Después me he ido con puros receptores en seguidilla, Allen Robinson, Calvin Ridley, DJ Chark, Marquise Brown. Y en séptima ronda he elegido a mi primer quarterback en Matthew Stafford, salió como el 12º en ser seleccionado. Muy bien. Pues ahí lo único que le tendremos que llamar Liga Maurickson. La Liga Maurickson. Venga, ¿cómo no? Qué honor. Yo veo un problema, porque Pausal pone, serían 10-12 equipos máximo. Claro. Yo aquí empiezo a contar, Pausal 1, David 2, yo 3, Raka 4, Margin 5, pero bueno, venga, lo sabéis, lo de siempre, mandando un mensaje privado, 6 rápidos, aquí sí que hay pocas plazas, salvo que alguno, ya veis que ninguno ha dicho yo no participo. No. Aquí... Aquí hay que añadir. Pues gracias, Pausal, por la recomendación. Marguín, te faltan todavía algún formato para las semanas que nos quedan. Sí, aunque alguno ya encontraremos. Hay que avisar que ya con el tiempo que queda tendrá que ser seguramente draft online. Sí, yo ahora ya me voy de vacaciones y cuando vuelva haremos alguna última semana, pero ya complicado ya. Sí, hay que buscar algo, que además tenemos también los drafts de las ligas de Spanish Bowl, así que hay que tener el calendario bien montado. A mí me queda una pregunta así un poco ya off topic, ¿eh? Pues venga, dale. Bueno, antes de nada, cuando te he dicho la pregunta de los Chargers de Herbert y Tyrod Taylor, no me acordaba de tu camiseta de Ty God. Yo cuando empecé a escucharte tus podcasts, era la época de que tú decías que era verdad, que Tyrod Taylor te hacía ganar muchas fantasy. Y le ponía Ty God Taylor. Ty God Taylor, claro, con los Bills, bueno. En la época con los Bills, claro. En esa época empecé a leer artículos tuyos y una cosa que me atrajo mucha atención, que aquí hemos hablado muchas veces, es de los draft en vivo, ¿vale? Que aquí en México los tenéis un poco más habituales que aquí en España. Y hablabas de que cogías el coche, te hacías 2 horas para ir a hacer el draft en vivo, volvías, etcétera. Y en muchos artículos siempre comentabas de que, por favor, no hagáis el draft en vivo con tequilas y con cervezas. Que no hagáis picks con mucho. Bajo la influencia del alcohol. Yo me intuyo de que los draft en vivo en Estados Unidos o en América son ya una fiesta en el cual tenemos toda como si fuera acción de gracias, ¿no? Como si fuera la cerveza, tequila, tiene que ser súper divertido. Sí, totalmente. La verdad es que suelen ser una fiesta total. Yo en los drafts en vivo que he logrado hacer, hacemos todo un evento y para nosotros es el día más importante del año. Este año no podrá ser así, pero bueno, ni hablar, hay que cuidarnos primero. Pero empezamos desde temprano, algunos llegamos a desayunar a la casa sede, nos quedamos para la carne asada, después hacemos algunas dinámicas, también aprovechamos muchas veces para hacer la premiación a los equipos ganadores del año pasado y cerramos con el draft. Pero el problema es que en esos drafts en vivo, con tanto evento, con tantas horas previas, si tú empiezas a beber, a la hora del draft ya no sabes ni a quién tienes disponible en la ronda 8, ¿eh? Y por eso es complicado, y por eso yo suelo decir, que hay que hacerlo bastante sobrios, porque, y es algo muy personal, no es algo, por ejemplo, Brad Evans, quien estaba en Yahoo, que también es un analista muy reconocido,
él aconseja todo lo contrario, que entre más ebrio, mejor, porque te envalentonas más y entonces haces tu draft sin miedo y sin escatimar en las opciones. Pero bueno, cada quien lo que le funcione. Yo suelo beberme una cerveza y me la llevo tranquilito. Y ya después, cuando voy en ronda 15 o 16, que es normalmente la cantidad de rondas en las que se suele jugar acá en México, ya ahí sí empiezo con el tequila y demás, para empezar después con el análisis post-draft, que lo hacemos ahí con el draft board y nos vamos equipo por equipo analizando. Si pudieran hacerlo, sé que en esta época no, pero en los próximos años, reunir a gente que esté cercana a ustedes, los drafts en vivo son una de las mejores experiencias que hay en Fantasy Football, para hacer amistad, para conocer a esas personas que les apasiona el Fantasy y le da otra dimensión al juego, sinceramente. Yo me aficioné a Fantasy por tu artículo, porque yo quería hacer un draft en vivo para beber y para divertirme. Y eso aquí no existe. Bueno, hemos conseguido. Exactamente, como dice David, aún. Es más, si se puede, digo, si hay oportunidad, de una vez me voy a comprometer. Digo, no sé qué pasa el próximo año, pero si armamos un draft en vivo y tengo la posibilidad de ir a España también dentro de mi gira que tengo planeada, nos hacemos un draft en vivo, yo llevo el tequila, ¿cómo no? Pero que no sea uno de las fantasies de David de 55 rondas, porque ahí sí que acabamos todos. Bueno, la ronda 50 puede ser la bomba. Exactamente, sí, no. Y a lo mejor hasta el día siguiente, ¿eh? Que conste que yo he visto a Markin ir de Gerona a Barcelona 2 horitas para hacer un draft en vivo, ¿eh? Sí. El único día que nos hemos visto. No lo podía perder. Ese fue un que hicimos una peña que tenemos de NFL en Barcelona con Raka, y fue el único que hice. No hubo borrachera, que lo diga Raka si quieres. Tenía que volver. Pero la experiencia fue espectacular, ya lo hemos contado otras veces. En el BCN Huddle de Johnny y Jesús Soler, que también lo llevan, en la peña que han montado, que está muy bien. Yo propongo llamarlo una DUI, Drafting Under Influence. es muy buen nombre, ¿cómo no? Pues bueno, señores, hasta aquí voy a dejaros porque hay que irse a dormir, que ya van siendo horas. Pero ha sido un placer este formato tan distinto, esto de vernos las caras es curioso. Vamos a pedir disculpas una vez más si ha habido algún problema técnico, insistimos, causas ajenas. Pero chicos, ha sido un placer como siempre. Margin, tarde pero seguro y siempre bien. Un placer, amigo. Sí. Venga, hasta la próxima. Raka, ahora ya puedes cambiarte la camiseta y ponerte la buena, la de Wentz. Sí, ahora iré. Yo como dice nuestro compañero en Spanish Bowl, Íñigo, que es compatriota suyo también, una hemorragia de placer haber estado con Mauricio aquí hoy y hasta la próxima. David, tú sin camiseta, pero de vacaciones. Qué suerte. Sí. Y lo dicho, ha sido, Mauricio, un enorme placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias. Y también a vosotros, compañeros, porque hay muchos oyentes que no lo saben, pero yo creo que es la primera vez que nos vemos las caras, incluso después de todo este tiempo. Ya somos un grupo de amigos. Y esto de la fantasy es lo bueno que tiene, ¿no? Empieza como un juego, luego es una comunidad y ya al final haces un grupo de colegas con los que tienes una gran relación, ¿eh? Así que un abrazo y nada, hasta la semana que viene. Amigos, pero no me quites los pics, ¿eh? Bueno, ya sabes que eso va a pasar, Margin. Pues Mauricio, muchas gracias por tu trabajo diario y muchas gracias y un placer haberte podido tener aquí este ratito. Lo dicho, nos has puesto ya imposible, ya no podemos superar el nivel de invitados, así que cuenta con que te traeremos cuando podamos para repetir la experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Agradezco la invitación. Me la pasé increíble platicando de fantasy con ustedes. Ha sido un privilegio el saber que separados por miles de kilómetros, pero que el fantasy nos une. Decirles, sigan constantes con el contenido. Esa es una de las claves para que
que el podcast y en general el proyecto crezca y se consolide. Muchas felicidades por animarse a hacerlo. Sé que a veces no es fácil y como decían antes, a lo mejor incluso sin las cuestiones técnicas tan a la mano, pero que lo hagan y se animen a hacerlo, de verdad es que es algo que yo valoro muchísimo. Así que encantado de estar aquí y ojalá podamos repetir pronto la invitación. Pues contamos con ello. Además, está grabado, ¿eh, Mauricio? Sí, claro, no, por supuesto. Y al resto, lamentamos que hayáis tenido que sufrir nuestras caras, salvo la de Mauricio. El resto damos para lo que damos. Nos veremos, esta vez no, ya en formato audio la semana que viene. Hasta entonces, draftead mucho y bien y feliz fantasy.